varias banderas de Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Cuba. ¡Qué lindo! Arriba, arriba, arriba. Argentina también está allí. Venezuela, Ecuador, México, que no aflojen los aplausos. Mira México, qué lindo. Chile, juntos recibiendo, saludando al resto del mundo. Después se miran en el vídeo, ¿eh? Gracias por el recibimiento. Gracias por el recibimiento, gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme nos vean desde otras partes del mundo. Dios te bendiga, porque hay diferentes usos horarios. En Europa ya es muy noche, pero lo cierto es que hay gente que nos espera para vernos, para recibir el mensaje, para ser parte de esto maravilloso que Dios está haciendo en River. Bueno, te cuento, si estás en casa, que ya hemos alabado, hemos adorado. Algunos dicen, ¿por qué no transmiten todo eso? Porque hay cosas que se tienen que vivir. La pantalla suele enfriar mucho lo que realmente pasa, no le hace justicia a lo que se siente cuando uno está aquí. Entonces hay cosas que nos reservamos, como por ejemplo el clima, la atmósfera, el estar juntos. Y después, claro, la palabra que no vuelve vacía. A partir de ahora nos conectamos y te mostramos o te transmitimos lo que en este caso creo Dios puesto en mi corazón. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Estamos felices, sí o no? Muy felices, muy contentos, en vivo, justo en punto transmitiendo. Y ahora sí, este es otro episodio más de Cuba. ¿Se acuerdan que compramos terrenos en Cuba, les regalamos la casa a personas que no tenían ni la posibilidad de vivir como están viviendo ahora, gracias a tu semilla? Pero no obstante, también decidimos bendecir a todo el barrio. ¿Qué es lo que hacemos en Uganda, en nuestro colegio, en derredor de la India, en nuestro orfanato? Que no vean al centro de River como un gueto, como un sitio cerrado. Es lo que hacemos aquí. Por eso amueblamos casas en todo alrededor desde hace 5 años. Por eso es que le damos gratis este edificio a los bomberos, a la policía, a los maestros, para que siempre que haya un lugar donde se reúnen los hijos de Dios, no lo vean como una secta, que era lo que antiguamente se creía de las iglesias. ¿Qué pasará ahí dentro que hay gritos? No sé, pero parece que hay endemoniados. No, pero parece que allá canta. Y era todo, uno pasaba por la vereda de una iglesia y escuchaba pumba, 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 el ruido de tambores y panderetas. Pero esos son macumberos, ¿qué son? Entonces, la iglesia de pronto rompió esa cuarta pared. River hizo eso. Creo que muchas congregaciones lo hicieron, pero nosotros decidimos romper esa pared y decir, nosotros existimos para el mundo. Cuando alguien me dice, pero ustedes aman el mundo, muchísimo. Así como el Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Amamos muchísimo al mundo. Y los amamos, y nuestro secreto es que mientras que más inconversos vengan, mientras que más pecadores vengan, es que estamos haciendo la tarea bien. Así que si hoy alguien te roba la billetera o el celular, aleluya, porque estamos atrayendo ladrones, no teníamos. Así que eso es lo bueno. El problema es cuando somos todos santos, ahí se hizo un museo. Y mientras que yo viva, siempre digo, vamos a tratar de que esto nunca sea un museo, que sea un lugar de gente rota. Bueno, lo que quiero decir es que si uno sabe y es consciente de que vamos a la gente rota, tanto como nosotros, pasan estas cosas como vamos a ver ahora, que no solo bendecimos a esas casitas donde están nuestros abuelos, a los cuales les dimos una dignidad o una mejor calidad de vida, sino que salimos a repartir alimentos. Ahora, esta es la aclaración pertinente. Una cosa es repartir alimento aquí, en la Unión Americana. La pobreza es igual en todos lados. El hambre no espera. Pero una cosa es repartir bolsas aquí, o en Argentina, o en México, o en El Salvador. Otra cosa es rehacerlo en Cuba. Hay gente que en la vida, pero en la vida soñó con un jabón de tocador, soñó con jabón en polvo, con papel higiénico. Son cosas muy básicas. Y cuando nosotros decimos estoy pasándola mal, es que a lo mejor se nos vació la nevera, en el mejor de los casos nos tuvimos que desprender de un auto. Acá no, acá tienen necesidades muy básicas que por razones que no competen ahora transmitir en vivo, ellos no tienen lo necesario para vivir. Y nosotros pusimos una bolsa con cosas que no están en la isla, que las trajimos de otros países, las entramos por Panamá, y entonces cuando ellos recibían esto,
no lo podían creer y realmente se generó una fiesta en todo Cuba. Quiero que seas parte de esto porque también es tu semilla. Somos River en Cuba. Saludo enorme. Es resumir en 2 minutos toda una fiesta de todo un día y gente adulta que no paraba de llorar porque no esperaban tener carne, pollo, no sé, lo que nosotros a veces tenemos como básico o lo que es peor, damos por sentado. Y llevar esos alimentos para ellos fue muy importante. Lo seguimos haciendo, solo te estamos mostrando esto, pero lo hacemos siempre. Y creo que Cuba, que es así, son nuestros hermanos, están acá. Porque una vez piensa países tercermundistas, no sé, África, India, pero esto es Cuba, es acá, cruzando ahí nomás el charco. Y sin embargo, tanta necesidad y tanto nos necesitan nuestros hermanos. Así que River ha sido una bendición enorme y siempre oren para que el gobierno cubano nunca crea que nosotros buscamos otra cosa, ni desestabilizar el gobierno, ni hablar en contra de nada. Nosotros lo que queremos es bendecir a la gente, a nuestros hermanos, y saber que todos somos hijos de Dios. No importa si somos cubanos, venezolanos, mexicanos, salvadoreños, todos fuimos comprados por el mismo precio, y eso es lo que hacemos. Así que Cuba, un saludo enorme, gracias por dejarnos bendecir. Gracias por dejarnos bendecir. ¿Estamos listos, sí o no? Bueno, aquí en casa yo te he contado en infinidad de ocasiones, bueno, especialmente los que siguen los mensajes, que cuando tenía unos 20 y tantos años, yo moría porque me invitaran a predicar en congresos importantes, en conferencias. Era un muchachito de 20 y tantos. Digo 20 y tantos, menos de la mitad de 25, 23, 24 años, y moría por aparecer en esos flyers o en esos afiches donde había otros predicadores conocidos, populares. En ese tiempo yo codiciaba los elogios de la gente. Venía con una estima muy dañada de haber sido invisible casi toda mi niñez, gran parte de mi adolescencia, y de pronto fue como que Dios me hizo jugar en las grandes ligas y me empezaban a invitar y empezaba a recorrer algunas naciones y yo me sentía en una burbuja. Yo sentía que era la oportunidad de demostrar que yo tenía valía. Estaba agradecido con la providencia divina de haberme llamado. Pero mi meta, en muchas ocasiones, era llenar la agenda de invitaciones de todo el mundo. Y quería a veces fabricar oportunidades. Y todo lo que uno fabrica con esfuerzo humano nunca viene con la garantía de Dios. Por mucho que uno se esfuerce, uno no puede encender una zarza con un cerillo, con un fósforo. Es imposible, porque tarde o temprano es una zarza que arde con fuerza humana. Cuando uno, insisto, quiere fabricar esas oportunidades, se frustra. Obviamente Dios quería que yo permaneciera mucho tiempo, que llegara a la longevidad, a la permanencia. Dios no tiene estrellas rutilantes salidas de un reality que duran 2, 3 meses con un éxito y después desaparecen. A Dios le gusta procesar a la gente para que se mantenga, para que se sostenga. Así que Dios comenzó a trabajar en mí, obviamente, para crucificar mis motivaciones. Y las crucificó de la única manera en que puede realizarse una crucifixión. Una crucifixión del ego y una crucifixión del orgullo siempre causa mucho dolor. Este es uno de los procesos por el cual Dios me hizo atravesar. Después hay otros aristas de mi carácter que Él tuvo que trabajar y que todavía sigue trabajando. Pero particularmente el ego, el orgullo, Dios empezó a procesarlo. Y cuando uno es argentino tiene que procesar doble el Señor. Es como hacerle intentar comer no picoso a un mexicano. Entonces Dios tiene que hacer una tarea doble que cualquier otro ciudadano que no está acostumbrado a comer picante. Bueno, y es más, en alguna ocasión tuve que pasar mucha vergüenza. Mi orgullo fue mutilado, cercenado. A mí me hizo acordar aquel proceso, a aquella historia del joven predicador que subió a dar su conferencia con su ego inflado, pechito de paloma, pero sus nervios le hicieron una mala jugada y durante el mensaje se equivocó muchísimo y bajó muy humillado.
Y dicen que ahí estaba el príncipe de los predicadores, Spurgeon, y le dijo: muchacho, si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. Porque cuando uno sube orgulloso y Dios te humilla, es un espanto. Siempre preferible subir en humildad y que Dios te honre, que Dios haga que reconozcan que hay una unción especial en ti. La cosa es que cuando Dios empezó a filtrar mis motivaciones, dejé con los años de estar buscando oportunidades. Y entonces fue cuando esas oportunidades comenzaron a buscarme a mí. Recuerdo un gran consejo de Carlos Anacondia, tremendo evangelista argentino, que me dijo: nunca te ofrezcas. Si tienes algo bueno de Dios, nunca vas a tener que ofrecerte, ni hacer tarjetas personales, ni decir invítenme, porque si Dios es el que te llamó, la mies es mucha, los obreros son pocos. Es una falacia, una ridiculez que te estés ofreciendo. Lo más probable es que si te ofrezca, no eres un llamado, eres un ofrecido. Así que yo fui entendiendo esto de diferenciar la dicotomía entre ser llamado y ofrecido. Pero mientras que no estemos crucificados a las opiniones de los demás, hasta que no pongamos en el altar las opiniones que los demás tienen de nosotros, no vamos a poder cumplir nuestro destino, porque las voces de la gente nos distraen del propósito. Entonces uno tiene que morir en el proceso a la aprobación de los demás. Para todo, no solo para servir al Señor, para ser un predicador, para generar una empresa, una compañía, para creerle a Dios en un sueño. Uno tiene que crucificar las opiniones ajenas. Y eso incluye a veces las opiniones de nuestros padres, que por mandato familiar dicen: no, tú tienes que ser médico, no, tú tienes que seguir el oficio de papá, tú tienes que lograr lo que mamá no logró. A veces uno tiene que romper esos mandatos, esas creencias, esos sesgos, para poder finalmente cumplir lo que Dios nos llama a hacer. Pero aquellos que tienen su mundo interior en desorden tienden a experimentar mucha confusión acerca de su propia identidad en algún momento de la vida. La fama o el reconocimiento o el poder, cuando hablo de poder no es necesario ser Elon Musk o un multimillonario. Poder tiene el oficial de migraciones, poder tiene el voluntario que te dice y te señala el asiento, el ujier. Un poquito de poder tiene quien te sirve el café, poder tiene aquel que tiene una preeminencia sobre nosotros en algún momento de la vida. Y ese poder es a veces como la droga para los narcotraficantes. Alguien me dijo: si hay que continuar en este negocio, no podemos comprar lo que vendemos. Si uno compra lo que vende, no puede continuar en el negocio. Los narcotraficantes, mal valga el ejemplo, saben que si ellos consumen la mercancía, terminan siendo unos drogadictos que no sirven para el negocio. Así que lo más probable es que aquellos que trafican no consuman. Y eso, aunque parezca un ejemplo o un mal ejemplo, salvando las distancias, a veces nosotros consumimos lo que vendemos y nos creemos lo que le hacemos creer a los demás. Hay gente que no puede separar el papel que realiza de la persona que es en realidad. No logran hacer la dicotomía. Yo hablo con algunos artistas que me dicen: si uno no le cae la moneda de que uno trabaja de artista, no es artista, de pronto vamos a sentir un shock cuando la vida nos golpee, cuando la vida real nos golpee, porque de firmar un gran cheque a sacar la basura hay un paso. La vida real está ahí a la vuelta de la esquina. Y cuando alguien se cree el tapón del océano o la última Coca-Cola del desierto, de repente viene el proceso de Dios y nos enseña, como decíamos el domingo pasado: hey, es la vida real, estúpido. No lo digo a ustedes, sino que el que entendió el mensaje, ¿no? A mí me ha tocado entrevistar a gente famosa que se creyeron su personaje y son realmente patéticos. Porque está aquel que dice: bueno, a ver, ahí se enciende la luz, la cámara tiene una lucecita que se llama Tali. Bueno, a ver, se enciende el Tali y vamos a la entrevista. Pero hay otros que viven en personaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ve? Qué lindo. Viven en personaje. Yo digo, irán hacia el baño, yo
Yo no lo entiendo. Bueno, hay cristianos que también viven en personaje. Padre celestial, Dios eterno, Dios de las luces. Yo digo, así va a comprar la carne, deme 1 kilo de nalga. Yo no... Hay gente que vive en el personaje. Esta es la causa por la cual muchos hombres y mujeres tienen dificultad de aceptar a veces la jubilación o el retiro. No se pueden sostener. Esta también es la causa por la cual una madre puede entrar en un pozo depresivo profundo cuando el último de sus hijos deja el hogar. Entonces hay mamás que tienen a sus hijos retenidos, no tienen hijos, tienen rehenes. Porque saben que cuando los sueltan ya no tienen sentido de vida, porque su identidad está ligada a lo que hace y no a lo que es. Esto no es un complejo o un síndrome del artista. Esto pasa en cualquier orden de la vida. Mi papá era carpintero, no era un artista, carpintero. Tamaño trabajo, pero también muy sencillo. Y sin embargo, cuando él se jubiló, empezó a morir. No tenía sentido. No regaba las plantas, las volvía a regar, las desregaba. Levantaba una pared, la tiraba abajo, la volvía a tener. Estaba aburrido, porque toda su identidad era en traer el pan a la mesa. Y cuando por una cuestión legal lo retiraron, lo jubilaron, se sentía un inútil en la casa. Toda su identidad estaba puesta en el oficio. Entonces él sentía que era carpintero y cuando ya no pudo ir más a la carpintería sentía que no era nada. Eso es grave. Y muchos líderes nos enfrentamos a la constante tentación de empezar a creernos también nuestros propios comunicados publicitarios, nuestros propios estados de Instagram. Uno no se tiene que creer los propios estados de Instagram, porque cuando pasa eso, nuestra personalidad, en este caso nuestro liderazgo, gradualmente empieza a infectarse con una fantasía mesiánica. Hay gente que yo los escucho predicar o hablar de Dios y no son timadores. Realmente se creen que son lo que dicen, que es más grave todavía. Porque yo respetaría a aquel que dice, bueno, trabajo de esto y engaño a la gente. Pero hay algunos que, me agarró la chiripiorca, acabo de bajar de una nube, se lo creen. Yo digo, pobre la mujer que vive con estos tipos, ¿no? Pobre la suegra que tamaño yerno le tocó. Los hijos, papi, sí, dime hijo, aleluya. Debe ser una cosa, convivir con alguien así, no es un esposo, es una luciérnaga. Entonces, cuando olvidamos quiénes somos y no ordenamos nuestro mundo interior, distorsionamos nuestra verdadera identidad. Yo conozco una famosa conductora de televisión, jamás diré el nombre aunque me torturen, me consta que quitó todos los espejos de su casa para no verse en el paso del tiempo. No hay espejos en su casa. Es rica, es millonaria y no hay espejos. Y contrató un fotógrafo en planta. Tiene un fotógrafo 24 horas en su casa. Entonces, cuando se levanta por la mañana, le pide que le saque una foto y que no se la muestre hasta que no la haya pasado por Photoshop y una serie de filtros que la rejuvenezcan unos 20 años. Esa es la manera de verse al espejo que tiene ella. Le dice, quiero ver cómo me veo esta mañana. Le saca una foto, pero no se la muestra hasta que no la pasa por un montón de filtros. Ella quiere verse como luce en las portadas de las revistas. Entonces, ella se refleja en la propia mentira que les vende a los seguidores de las redes. Ahora, yo entiendo que para cuidar el negocio les haga creer a los demás que se ve muy joven. Está bien, pero lo que es una patología casi psiquiátrica es que ella misma se crea su propia mentira. Yo entiendo, no me saques una foto que no me favorece, sácame una foto bonita y pásale 50 filtros para que parezca que soy mi hija. Lo entiendo. Pero quiero verme cómo me veo, quiero sentir cómo me veo. Dame una foto con filtros para yo creer que así me veo. Eso es grave. Entonces, en algún momento nos podemos llegar a crear nuestros estados de Instagram. Está bien que le hagamos creer al resto del mundo que somos súper felices. Pero no vas por la vida así. Y si crees que eres así como se te ve en Instagram, también tienes un temita psiquiátrico importante, ¿no? San Pablo ofrece un valioso precedente cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 13, y les dice, anteriormente, le dice Pablo a su discípulo, antes yo era un blasfemo,
yo era un perseguidor, yo era un insolente. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó en mí con abundancia. Entonces yo digo, un hombre con un recuerdo como este, con un recuerdo de este tipo de su propio pasado, no puede pensar de sí mismo más elevadamente de lo que debe. Él decía, yo era un blasfemo, un insolente, un tipo que recuerda de dónde salió, nunca se la puede creer. Cuando uno sabe de dónde sale, de dónde salimos, es imposible creérnosla. Cuando uno recuerda, ¿no? Si yo salí de la pobreza, yo salí del pecado, de la miseria, de la escasez. Eso es lo que mantiene humilde a una persona. El nunca olvidar de dónde salimos, aunque la vida nos dé casas más cómodas. Aunque el Señor y la providencia divina nos hagan estar un poco más relajados financieramente, el día que olvidamos nuestros orígenes, olvidamos hacia dónde vamos. Olvidamos de dónde salimos y olvidamos el destino. Siempre pasa eso. Juan el Bautista comparó su propósito como el padrino de una boda. Jesús dijo de él que no hay hombre, no hubo hombre ni habrá nacido de una mujer a la altura de Juan el Bautista. Sin embargo, él autorreferencialmente decía, mi propósito es simplemente estar al lado del novio, soy como un padrino. Y asegurarme que toda la atención esté sobre el novio. Entonces el padrino cumple su propósito cuando no atrae en absoluto la atención sobre sí mismo, sino que la atención es sobre los novios. Quizás los hombres no nos damos cuenta mucho de eso, pero una mujer se da cuenta de que no puede lucir mejor o llamar más la atención que la novia. Hay alguna desubicada que sí, pero la mayoría no. Tiene que pasar desapercibida porque ¿quién es la estrella de la noche en una boda? La novia. Es así. Lo mismo pasa en el fútbol. Dicen que cuando en un partido se habla mucho acerca del árbitro, es porque no está haciendo un buen arbitraje. Cuando uno dice, y el árbitro saca otra tarjeta roja, y el árbitro otra vez una amarilla, y el árbitro no cobró, y el árbitro cobró, y fue al VAR, no fue al VAR. ¿Qué pasa con el árbitro? Si en un equipo, en un partido, se habla mucho del árbitro, el arbitraje es malo. Porque si hiciera bien su trabajo sería invisible, nadie se daría cuenta que hay un árbitro. Tiene que arbitrar de manera tal que se luzcan los jugadores, no el árbitro. Lo mismo pasa con el personal de seguridad. Si están haciendo bien su trabajo, casi nadie debería saber nada acerca de ellos. A mí me preguntan mucho qué hacen estos hombres de negro con la placa que andan dando vuelta por ahí. Hacen muchísimo. Lo que pasa es que nos aseguramos que no se vea lo que hacen. Porque si se nota lo que hacen, son guaruras para tener nada más que glamour. Tengo 2 guardaespaldas, pero no es eso. Nos cuidan, nos protegen, han frustrado algunos intentos de algún loquito, han hecho un trabajo y hacen un trabajo fenomenal. Pero cuanto menos se los ve es porque hacen mejor su trabajo. Cuanto más invisibles son es porque mejor están operando. Yo cuando publiqué el título del mensaje, mucha gente fue a buscar el significado, porque es una palabra relativamente nueva. El síndrome de hubris es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un desprecio por las opiniones ajenas y las necesidades del prójimo. La palabra hubris tiene un origen griego que significa orgullo, arrogancia. Y se dice igual en inglés y en español porque el origen es griego. Orgullo, arrogancia, petulancia. El narcisismo, que posiblemente la mayoría escuchó, es un rasgo de la personalidad caracterizado por una excesiva admiración propia, que viene del personaje Narciso, que le falta empatía con los demás, tiene una constante necesidad de atención, de validación. Pero por otra parte, el síndrome de hubris es más específico y se refiere a un tipo de arrogancia casi patológica, es una enfermedad. El narcisismo es un tema más emocional. El síndrome de hubris es patológico. Así que está bueno decirle a tu marido, hubris, no sabe lo que le está diciendo, pero le está diciendo, tienes una enfermedad patológica. Entonces, la arrogancia, este síndrome, es un equipaje que Dios nunca quiere, tolera que llevemos. Es un equipaje que no está permitido llevar. Yo siempre digo, Dios no desaprueba la arrogancia. A Dios no le desagrada la arrogancia.
Literalmente la Biblia dice que Dios la aborrece. Es quirúrgico en usar la palabra. Porque en otras cosas dice Dios desprecia, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. En cuanto a la arrogancia dice, la aborrece Dios, es vomitiva. Lo mismo que una comida infestada con gusanos le produce a nuestro estómago, es lo que le produce el arrogante, la arrogante a Dios. Es algo que Dios no tolera. Proverbios 8:13 dice, la soberbia y la arrogancia aborrezco. Y en todas las traducciones significa la odio. Es duro, es choqueante que Dios diga que odia. Pero es la única cosa, la única situación en la que Dios se permite esa palabra, la odio. Abominación es a Jehová el altivo de corazón. Y Dios dice en Filipenses 2:3, no hagas nada por vanagloria. Si vas a hacer algo para hacerte ver, no lo hagas, lo prohíbe Dios, no sirve. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, primera de Samuel 2:3. En otras palabras, cierra la jeta si van a salir palabras arrogantes. En primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Sabes lo que es resistir? Es poner así y decir, no vas a pasar, no te voy a bendecir, no vas a tener mi favor. Te resiste Dios. ¿Quién quiere tener de enemigo a Dios? ¿Quién quiere tener a Dios resistiendo lo que hacemos? Emprendemos algo y fracasa. Algunos dicen, parece que me orinó un dinosaurio. No, lo más probable es que Dios te esté resistiendo porque resiste a los soberbios. Antes de la caída está la altivez de espíritu, dice Proverbios 16:18. Si ves a alguien caer y buscas para atrás, tiras el hilo, vas a encontrar un altivo, un soberbio. Mira al soberbio, al agrandado, y es cuestión de días, de semanas, de meses, pero está en una cuenta regresiva que va hacia la caída. Jehová asolará la casa de los soberbios. Proverbios 14:25. Dice, la va a arrasar. ¿Quién quiere que nuestros hijos, nuestros nietos no sean bendecidos? ¿Quién quiere, en lugar de un huracán, a Dios soplando nuestra casa y dejándonos sin nada? Nadie. Y eso es lo que Dios dice que hará con la casa de los soberbios. ¿Por qué Dios la aborrece tanto? ¿Por qué Dios aborreció tanto la soberbia de los fariseos? La hipocresía y la soberbia y la arrogancia de los fariseos, y nunca aborreció o dijo, aborrezco la prostitución de esta mujer, aborrezco la borrachera de fulano, aborrezco que tal sea cobrador de impuestos. Él nunca usó esa palabra, pero ¿por qué tuvo tanta resistencia a la soberbia? Porque los seres humanos no hicimos nada que justifique nuestra arrogancia, no hicimos nada. No le dan premios al lienzo que usa el pintor. Nunca hay un premio para la tela que usó el pintor para el cuadro. Nunca. Le dan al pintor el premio. No hay un Pulitzer para la tinta que usó el periodista. El Pulitzer es un premio que se le entrega al periodista, no a la tinta o a la máquina de escribir que usó o a la computadora. Tampoco nunca van a ver que se le da un diploma al escarpelo del cirujano o al bisturí del cirujano. No hay premios y hoy vamos a premiar con un Nobel al bisturí que se usó. Es una herramienta. No hay un Grammy para el piano del intérprete. El Grammy es para el intérprete, para el cantante, para el músico. Todo lo demás son solo instrumentos y no reciben crédito por lo que hacen. Entonces nosotros somos solo herramientas y no somos los merecedores del aplauso de lo que Dios hace a través nuestro. Somos escarpelos, somos el lienzo, somos herramientas y no se le aplaude las herramientas. Entonces cuando una herramienta dice, yo soy un destornillador, Dios dice, ¿really? ¿De verdad? David dice que Dios guía a sus ovejas por amor a su propio nombre. O sea, no hay otro nombre en la marquesina. No hay otro bajo el reflector. Y eso no es porque Dios tiene un problema de ego. Eso es porque nosotros tenemos un problema de ego. Todos los que estamos aquí y los que están mirando en casa tenemos un problema de ego. Me están diciendo, no, yo no. Sí, porque los que dicen yo no son los que más ego tienen. Dios sabe que nosotros no podemos
administrar el éxito. Porque nosotros no nos conformamos con un poco de adulación, nosotros queremos tragarlo todo. Pasa con los artistas, pasa con los futbolistas, no les alcanza un premio, quieren 2, y quieren 3, y quieren 4, no nos alcanza una cosa. Y el elogio nos atrofia el cerebro, y en algún momento pensamos que se trata de nosotros. Y olvidamos que somos polvo, olvidamos dónde salimos y olvidamos que fuimos rescatados del pecado. Somos seres que enseguida nos olvidamos. Cuando hay gente que llega a las congregaciones, no acá, porque acá la verdad que justo a este servicio vienen todos los más puros, pero cuando hay gente que viene reclamando un asiento, o se enoja por un café, o se molesta y reclama sus derechos, yo pienso que si a mí me da gracia, imagínate a Dios, que dirá, pero si yo y a esta chirusa, doña Florinda, la saqué de... Y ahora llega toda igualada, es que yo pedí. ¿De dónde salió? O sea, la arrogancia es algo que no resiste análisis en nosotros. San Lucas 14:11 afirma, porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado, es una ley. El que se autoenaltece va a ser humillado y el que se humilla será enaltecido. Y nosotros nos olvidamos, creemos que son frases de menor categoría, pero están tan en la Biblia como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que se humilla será enaltecido por Dios, el que se enaltece le va a bajar el copete y le va a alinear los patitos del Señor de a uno. Dice la Biblia, Dante habla hoy. Ahora, con la misma intensidad que Dios odia la arrogancia, Él ama la humildad. Yo encontré muchos pasajes bíblicos que hablan en contra de la arrogancia, pero encontré más que hablan a favor de la humildad. Empezando por él como ejemplo en Mateo 11:29, que él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Salmos 138 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. No atiende por orden de llegada, no atiende el que sacó citas como el médico o el dentista, atiende al humilde. Así que están todos ahí los orgullosos y Dios sale y dice, sí, el que sigue yo, llegué a las 6 de la mañana. No, el humilde de atrás. Y ahí pasa el de River, feliz. Le gustó. ¿Ven que le gustan los halagos? Isaías 57:15 dice, yo habito con el humilde. ¡Qué lindo! Yo habito. ¿Con quién vives? Y con Jehová. Pensé que vivía sola. No. Jehová y yo, Dios y yo. ¿Por qué? Porque soy humilde. Él habita conmigo, no me visita. Habita, está en mi casa, tiene el mismo domicilio. Miraré a aquel que es humilde de espíritu, dice Isaías 66:2. Lo voy a mirar. De entre toda la humanidad, aquel que es humilde lo voy a mirar. Y aparte hay promesas que vienen inherentes a la humildad. Dice que nos va a dar honra. Le daré honra. A la honra la precede la humildad, dice Proverbios 15:33. O sea, la humildad es anterior a la honra. Cuando uno es humilde, la honra viene sola, sin que la tengas que buscar. Te van a honrar. Te da sabiduría, dice, con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2, con los humildes. De allí que hay mucha gente inteligente que no es sabia. Hay gente que tiene diplomas en la pared y es necio para las relaciones, necio para la vida, y capaz que estudió en Harvard. Pero su inteligencia es horizontal, lo que pudo aprender. La sabiduría siempre es vertical, viene de arriba. Por eso algunos de nosotros hemos tenido abuelitos o abuelitas que ni siquiera estudiaron la escuela primaria, pero muy sabios en la vida. Porque él dice que al humilde le va a dar sabiduría, no inteligencia, sabiduría. Y la sabiduría nos ayuda a tomar decisiones, a no equivocarnos, a saber discernir el corazón de la gente. No nos estafan fácilmente porque uno es sabio. Y eso viene con la humildad. Dice Dios que nos va a dar dirección a los humildes. Enseñaré a los mansos su carrera. Salmos 25:9. Les voy a enseñar por dónde tienen que ir. Que hay gente que dice, yo no sé qué hacer con mi vida, no le encuentro sentido, no sé si ir para allá o para allá. El secreto es que no hay humildad. Le dará gracia. Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6.
sea, uno peca, se equivoca y Dios te da un favor y una nueva oportunidad y una nueva oportunidad y una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque hay humildad. Y hay hasta una promesa esteticista de belleza. Escuchen las damas que están un poquito más preocupadas. Los varones ya estamos jugados. Decimos, bueno, nos tocó la cara que supimos conseguir. Pero dice Salmos 194:4. No es Séfora 194:4, Salmos. Hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, les va a dar la salvación y los va a hermosear. Por eso es una promesa esteticista, ¿no? Que nuestro rostro se va a ver más hermoso que lo que se debería ver si hay humildad. Y es verdad, piensen en alguien que les consta que es humilde, que es sencillo, y van a ver que es un hombre o una mujer linda. Claro que cuando uno habla de belleza, la belleza es relativa, ¿no? Lo que a uno le parece muy bello, a otro le parece espantoso. Gloria a Dios por eso, que no somos todos copias al carbón. Lo cierto es que Dios dice que nos va a dar belleza, una belleza interior que subyuga cuando hay humildad. Y yo hice memoria y dije, sí, yo me acuerdo de conocer hombres, mujeres de Dios, petulantes, que por más que se vistan bien, que parece que se llenan de perfume, se ven espantosos. Son feos. No hay nada que oscurezca más, que te afee más, que nos afee más que el orgullo. Ver una persona petulante es feo. Pero cuando uno ve una persona humilde, sencilla, uno empieza a amarlo inmediatamente. Primero porque hay empatía. Segundo porque eso subyuga, atrae. Hay una seguridad detrás de la humildad. Todo lo contrario a lo que se cree. Que nos dicen, sé un campeón, que no vean tus debilidades, que no te muestres vulnerable. En la vulnerabilidad hay una belleza extraordinaria. Cuando alguien dice, bueno, yo soy así. Eso atrae, subyuga. Y Dios dice, voy a hermosearte si eres humilde. Una vez un psicólogo me contó algo muy curioso acerca de algo que se llama, que lo conté en más de una ocasión, se llama el don del artista versus el don del oyente. O el don del artista versus el don del público. Y él decía, todos podemos compartir el don de un artista. Mientras la persona talentosa está cantando, por ejemplo, y comparte su don, todos lo recibimos y hasta estamos agradecidos a Dios por prodigarle ese don y permitirle a ese cantante compartirlo con nosotros. Decir, voy a disfrutar un concierto de fulanito o fulanita que canta y cuando canta me pone la piel de gallina, qué lindo que le diste ese don, ¿no? O voy a ver una película porque me encanta cómo actúa. Esa persona nos comparte su don y nosotros nos gozamos con el don del público, el don de ser oyente. No hicimos nada y recibimos los beneficios del don. Pero hay una forma de perderse ese don del oyente. Hay una forma de que quien cante lo haga tan bien y a nosotros nos amargue. Y es cuando envidiamos el don del artista. Y en vez de disfrutar el don de ser oyente, queremos ser el que está ahí. En vez de disfrutar el concierto, queremos ser nosotros quienes estamos en el escenario. Y ustedes pueden verlo en cualquier concierto esto. Por ejemplo, en el caso de los cantantes, que hay gente que disfruta mucho y hay otros que están así. Que te van a decir, ¿para qué cuerno vino? Pero vino porque quiere estar ahí. Entonces, cuando comparamos nuestro don de público, de oyente, con el don del artista, ahí nos amargamos. Y ahí nos invade esa extraña sensación de que mientras mayor sea el don de la otra persona, o sus talentos, o su belleza, o su dialéctica, más pequeño nos sentimos. Porque cuando vivimos una vida de comparación, terminamos la vida sin ningún don. Nos perdimos el don de aquel que no lo tenemos y el don de poder gozar de ese don. Cuando un futbolista frustrado mira un partido, puede disfrutar de cómo juega el jugador o puede decir, yo tendría que estar ahí, yo tendría que estar ahí. Los argentinos, de 50 millones de argentinos, 48 debieron ser jugadores de fútbol. No, yo iba a jugar en primera, después me lesioné, si no yo estaría jugando con Messi. Todos, la mayoría debió haber estado jugando con Messi. Por eso dicen, ¿cómo vete para allá? ¿Cómo que no la ves? ¡Ciega! Y está opinando con una panza cervecera así.
Y en vez de disfrutar el don que tiene se pone a decir, yo tendría que estar en la cancha. Yo conté muchas veces de gente que trabajaba a mi lado hace muchos años, que yo veía que empezaban a perder el gozo del servicio. Servir produce gozo. Y de pronto vi a alguien que especialmente se empezó a poner muy malhumorado hace muchos años. Y le pregunté, me acuerdo que estábamos dentro de un automóvil, y le dije, te noto que estás cambiado, no eras así. Porque maltrataba a la gente y estaba siempre con el ceño fruncido. Entonces me dice, ¿te puedo abrir mi corazón? Y yo le dije como Juan Carlos Ortiz, ¿acaso hay alguna otra manera? Claro, no, esto quiere decir que todo el resto de la vida me hablaba con el corazón cerrado. ¿Te puedo abrir mi corazón? Es como cuando alguien te dice, ¿te puedo ser sincero? ¡Oh! ¿Te está mintiendo el resto del tiempo entonces? ¿Cómo te puedo ser sincero? Y el resto del tiempo que me está mintiendo, ¿no? Me dice, te voy a abrir mi corazón. No sabes lo duro que es para mí que nosotros trabajemos y sirvamos y tú seas el que apareces en las fotos, me dice. Y le digo, ¿de verdad? ¿De verdad se trata de salir en la foto? Le digo, esa es tu motivación, porque no te va a servir ni acá ni a donde vayas. Entonces, la tragedia de mucha gente es que prefiere ser la estrella de un equipo perdedor a ser un jugador mediocampista de un equipo ganador. Hay gente que quiere ser la estrella de un equipo perdedor, no importa que todos perdamos, pero yo soy la estrella. Mi mamá decía, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces el tuerto, que siempre se sintió menos, se va al país de los ciegos y dice, ¡qué genial que eres! No cualquiera tiene un ojo. Es así. Hay gente que prefiere ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Ser cola de león es importante, pero dice, no, yo quiero ser la cabeza de un ratón. Y hay muchos que son la cola de un gran león, pertenecen a un equipo que gana almas, pero como no son reconocidos como el goleador del equipo, no se llevan los aplausos y dicen, no. Entonces se abren paso en su pequeño reino liliputense, en su pequeño reino pigmeo, donde un pequeño grupo lo pone en una posición de poder. Y dejan oportunidades que son grandiosas. Insisto con el fútbol, esto lo saben los jugadores de fútbol. Hay jugadores que son goleadores en un equipo chiquitito, en Argentina, en México, en Deportivo Villa Zaraza de Tijuana. Y esos partidos que terminan 24-32. Que parece más de soltero contra casado, pero no importa, pero ¡pac! Y hace gol. ¡Pac! Y siempre tiene 2-3 que hace. ¡Ah! Y va un tipo de estos que buscan talento y dice, este sirve, con un poco de entrenamiento sirve. Porque ven el oro en bruto que hay, o el bruto al que hay que sacar el oro. Y se lo llevan a las grandes ligas. Y después les toca estar en Barça, en Real Madrid, en el Chelsea, sentado en el banco. Y se frustran, pero estás en el Chelsea. Sí, pues me puso de suplente, pero es suplente del Real Madrid. No, yo prefiero ser el goleador de Villa Zaraza, Zarlanga, de Tijuana. Bueno. Entonces, Dios nos da dones visibles, pero también nos regala el don del oyente, que es de recibir y celebrar los dones de aquellos que nos rodean. Si no, no vamos a poder recibir de nadie. Yo he conocido predicadores que dicen, yo no puedo escuchar a nadie más porque no puedo recibir de otro. Y yo digo, qué pena que perdieron la capacidad de celebrar los dones de otros y son sabios en su propia opinión. Pero si vamos por la vida anhelando el don que le pertenece a otros, vamos a terminar la vida sin ningún don, ni el del otro ni el nuestro. Entonces el síndrome de hubris tiene que ver con sentirnos por encima de alguien más. Es la enfermedad del poder, la distinción de clases. Insisto, ese poder no es necesario que seamos un dictador de un país. Uno puede tener poder y ejercer el mal ejercicio del poder, aún teniendo un grupito chiquito de empleados, un grupo de personas que sirven al Señor. La distinción de clases es lo que lastima. La distinción de clases está muy marcada, por ejemplo, en un avión. Las aerolíneas trabajan mucho para imponer esa distinción.
Están los pasajeros de primera clase que embarcan primero. No sé para qué, todos van a llegar igual. O sea, los de primera clase no llegan antes a Miami que los de atrás, pero embarcan primero. Se les permite entrar por una fila separada sobre una gloriosa alfombra roja o azul que el resto de los mortales ni siquiera se atreve a pisar. Se sientan más adelante, los de primera clase comen en vajilla de porcelana, los de turista te dan unos cubiertos de plástico espantoso, unos tenedores así para que con el tenedor no puedas matar a nadie. Les sirven vino gratis a los de adelante, atrás hay que pagar. Si viajas en una gran aerolínea, hasta puede que adelante te den vino argentino. Fíjate el nivel. Las aerolíneas tratan básicamente de reproducir el tipo de sociedad que vivimos desde la escuela primaria. Una pequeña élite de unos pocos privilegiados que el resto envidiamos desde afuera. Y tienen las aerolíneas diferentes clubes de miembros, Premier ejecutivos, o Premieres Golden, Premieres Platinum, Premieres de paja, que no valen nada, a duras Premier, hasta que descienden a no tener ningún estatus. Hay gente que deja de volar y desciende. Y sin importar la categoría en la que uno se encuentra, siempre hay alguien por encima. Por la cantidad de viajes yo llegué a tener esas tarjetas negras de Platinum Executive, de Rey de España. Pero yo iba y decía, no, pase señor. Alguien pasaba. Se ve que si yo con todo lo que vuelo tengo esto, dice que viaja en cohete. ¿Qué es lo que...? Pero siempre hay uno más arriba. En las aerolíneas el objetivo es acumular suficientes puntos, millas, para subir al próximo estatus. De verdad, no te miento, yo he conocido gente, me debe estar mirando en Buenos Aires, que sacaba vuelos a cualquier parte. Daba vueltas sin sentido para no perder el millaje y el estatus que le daban las millas acumuladas. Una vez vino a California y dio la vuelta por India, África, Burkina Faso para llegar acá. Le digo, ¿por qué? Y así acumulo millas. O sea, yo si viajo quiero llegar lo más rápido posible, me quiero traspasar como Felipe. Y este da vuelta al mundo para acumular millas. ¿Para qué? Para volar gratis. Y también conocí a viajeros que se deprimían por haber dejado de ser Platinum Executive y le quitaban esa credencial negra con letras color oro. Parecía que le estaban gritando la vida eterna. Yo los he visto temblar así, no, ¿por qué no soy más Platinum? Pero si vamos a comer al mismo lugar, no soy más Platinum, me decían. Increíble. El Imperio Romano organizaba así a los que vivían en él, de la misma manera que las aerolíneas organizan a sus clientes, primera clase, business, clase turista, clase chusma. Ellos lo... La sociedad romana, hay tarjetas clase chusma, ¿sí? La sociedad romana se dividía a grandes rasgos. Primera clase, que era el 2% de la población, 2% de Roma. Y después todos eran clase turista. Y en ese entorno clasista, la ubicación de los asientos en los eventos públicos reforzaba el estatus. Lo han visto en las películas, en los teatros, en las plazas de toros, en las arenas. La ubicación no se estipulaba por el precio del boleto, sino por la categoría de la persona. Cuanto más alta fuera la categoría del espectador, más cerca del escenario se acomodaba. No digo porque te dejaron sentar adelante primera vez que llegaste. La gente debe ver la transmisión de River y dice, ¿quién serán los de adelante? No, acá nos sentamos, es más, los que vienen de lejos, fuera de toda broma, les damos los primeros asientos a la gente que nos visita, no importa la religión que sea, no importa si son católicos, agnósticos, lo que sea, les damos los primeros asientos. Pero en el tiempo de Roma, los que ocupaban los primeros asientos eran los que estaban en una élite superior. En una fiesta privada de Roma, por ejemplo, a los invitados también se los sentaba de acuerdo a su estatus social. Yo soy del tiempo en que mi papá ocupaba la cabecera de la mesa, pero no se podía usar aunque papá no estuviera, porque ahí se sentaba Dios.
Venía de la carpintería, se lavaba las manos y hacía... Y esa silla tenía que estar justo para que se siente. Ahora en tu casa, jefe de hogar, en la cocina te toca comerte la salchicha, ¿o no? Porque el nene quiere sentarse en la punta, porque ahí ve el iPad. Pero en los tiempos de Jesús, si veía uno de los invitados de inferior rango, hasta se le servía un menú inferior para reforzar su inferioridad. El de inferior rango no podía comer y degustar el mismo menú que el de clase alta. Imagínate que a los de mayor rango les sirven un filete de lomo argentino. Y a los inferiores un burrito, una pupusa. Se la veían venir, ¿eh? Se la veían venir. El día que prediquen pongan el ejemplo que quieran. Y llega Jesús a ese mundo clasista, Jesús, y empieza a otorgarles el mismo valor tanto a los esclavos como a los ricos. Ignorantes e intelectuales cenando a la misma mesa. Eso es lo que hizo, entre otras cosas, que mandaran a Jesús a la cruz. Jesús le dijo a sus amigos en Mateo 20:25, como ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. Hasta ahí ningún romano se ofendió por esta observación. Así era. Los de arriba abusamos de los de abajo. ¿Qué duda hay? Pero lo que agregó Jesús después sí los ofendió. Dijo, pero entre ustedes no va a ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera hacerse grande va a terminar siendo el que sirve. Y el que quiera ser primero va a ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino para servir y dar su vida por rescate a muchos. ¡Wow! Eso fue una bomba atómica. Está diciéndolo en una sociedad donde primera clase no se habla con la chusma de atrás, donde acá comen cosas diferentes que los otros de la otra mesa. Y Jesús dice, el que se quiera sentar en la mesa principal va a servir a este. Lo que Jesús dijo, que el santo, los hijos de Dios, no encuentra su valía mediante sus logros, sino que lo que recibe lo recibe por gracia. Un santo no mira mal el servir, abraza el servir, le encanta servir. Y Jesús en su última noche estaba tan interesado en que sus seguidores abrazaran la humildad que hizo una demostración práctica que todos conocemos en San Juan 13:3. Sabía que el Padre, dice Jesús, sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Imagínate que tú sabes que tienes todo el poder para que te obedezca quien sea. Eres, no sé, el presidente de los Estados Unidos de América, el Papa en el Vaticano, no sé. Tienes un poder. Bueno, Jesús supo que el Padre le había puesto por dominio de todos. Y sabía que había salido de Dios y que a Él volvía. De allí que dijo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Como Él sabía de dónde venía y a dónde iba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en una palangana y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Lo que estaba haciendo Jesús es transmitir una nueva visión, una nueva cosmovisión de grandeza a través de la vestimenta. Quitarse la túnica externa, ceñirse una toalla, era lo que hacía un esclavo. Y Jesús se puso el uniforme de esclavo, apareció con el traje de mucama, el traje de mucamo. Ni siquiera de mayordomo, de mucamo. Hasta su oficio siguió una trayectoria diferente a la receta romana, porque no era algo nuevo para esto, para Jesús. No era que Jesús se dignó a trabajar. Él trabajó la mayor parte de su vida realizando el trabajo humilde de un carpintero. Tenía las manos callosas. No era un vago. Ningún héroe de la literatura griega o romana habría hecho algo así, nunca. No vamos a ver en la mitología griega que Ulises, Hércules se agacharon a servir a alguien. No, Jesús lo hizo. Y una de sus últimas acciones fue lavar pies. Y esto era un aspecto importante en la vida antigua, el lavar pies, porque constituía un acto de hospitalidad, de asepsia
de higiene, un ritual de limpieza, pero claro, era denigrante lavar pies, donde todo el mundo usaba sandalias, había polvo, había estiércol de camellos, de caballos. No era lindo lavar pies, no era hacerte la pedicure, era agarrar y limpiar esas costras. Mirabas los pies de Pedro y decías, ¡soto, no! Entonces esa tarea la hacían únicamente los esclavos. Pero era tan denigrante la tarea que mientras que había esclavos gentiles que podían hacerlo, un amo judío jamás le obligaría a un esclavo judío a lavarle los pies. Entonces no hay precedentes de alguna persona del estatus más alto que le lave los pies a una persona del estatus más bajo. Es como que alguien tenga personal de servicio en la casa, un cocinero o alguien el jardinero, y llegues y te pongas a servirlo y a cocinar para ellos. Nunca vamos a oír, nunca más en la vida, que un maestro le lave los pies a sus educandos, a sus discípulos. Excepto este, que de paso dijo ser el Mesías. Entonces, una cultura fundada en el honor, en el poder, estaba empezando a implosionar. Y el orden de los asientos siempre fue un asunto que expresaba estatus, honor. Y Jesús estaba sentado a la mesa donde se ubicaban los invitados importantes, se levantó de allí y tomó el lugar de un criado, que es una ilustración de lo que Jesús había enseñado anteriormente, porque dijo, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿El que se sienta a la mesa es importante o el que sirve? Traigamos esto a nuestra vida ahora. Vamos a un restaurante. ¿Quiénes son los importantes? ¿Los que pagamos por la comida que podemos exigir o el camarero? Uno diría ahí, bueno, yo pago, yo voy a comer, el camarero está trabajando. Jesús dijo, no, el más importante es él. Y así como nos choquea a nosotros, le choqueó a todos. Dijo, ¿quién es más importante? Y todos dijeron, bueno, a ver. Los grandes se sirven, se sientan, los humildes sirven. Dijo uno muy fresa, qué duda cabe, Jesús, no manches. Los grandes no sentamos. What? Y los otros no sirven. Y todavía hay ecos de esa mentalidad. En un cumpleaños, en una boda, aún en las iglesias, el invitado especial tiene un título de honor. El invitado de honor no solo se sienta, tiene un asiento especial, la cabecera de la mesa, ¿o no? Nunca vamos a asistir a un banquete, a un cumpleaños en el que el invitado de honor recoja los platos sucios. Y Jesús dice, ¿quién es el mayor? Ustedes creen que es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Es decir, yo estoy entre ustedes como el que recoge los platos sucios. ¿Dónde está la grandeza ante los ojos de Dios? Él tenía un sentimiento muy especial por aquellos a los que los otros marginaban, especialmente a los que decían, estos son de clase turista. Uno de los aspectos más impresionantes de Jesús es la manera que lo impresionaban aquellos que no eran impresionantes. Jesús dio vuelta a esa búsqueda de títulos que impresionaban. Dijo una vez, ustedes me llaman maestro, me llaman señor. Y dicen bien, porque lo soy. O sea, él no tenía una falsa humildad, no era una falsa modestia. Lo soy maestro y señor. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. ¡Oh! Y se puso peor todavía. Porque está bien, me dejo lavar los pies por el Señor, pero lavarle los pies a esta. El Señor dijo, sí. Él no negó ser maestro y Señor, pero dejó claro que los títulos son solo oportunidades para servir. Entonces se puso el atuendo de un esclavo, tomó la posición de un esclavo, hizo el trabajo de un esclavo, sufrió la muerte de un esclavo, que ahí iban los que iban a ser crucificados. Y lo notable es que no le quedó otra, escogió eso. Dice la palabra, se humilló a sí mismo. En el Imperio Romano una persona podía ser humillada por perder su dinero, por el estatus, porque perdió el título, una batalla, pero nadie deliberadamente se humillaba a sí mismo. ¿Quién se humilla a sí mismo? Nosotros, ¿quién de nosotros pasamos una humillación pública deliberada? Bueno, me voy a humillar. Hoy me voy sin faja a la iglesia. Nadie.
Bueno, se me ocurrió el ejemplo, pero digo, nadie. A la que alguien nos humille, pero humillarse a sí mismo ya es otro nivel. Y en algún momento, después de ese día, se formó una comunidad extraña. Roma no sabía cómo catalogarla, qué hacer con esa comunidad. Porque en una manera difícil de comprender, cambió algo que se consideraba como admirable para mantener el orden. En Cristo, según enseñaban los cristianos, todos eran iguales. No había distinciones de rango, de credo, todo era irrelevante. En las reuniones de la iglesia, cuando se juntaban, los hombres educados tenían que sentarse como iguales con esclavos, con artesanos insignificantes. Los esclavos iban a una reunión donde había seguidores de Jesús y tal vez había un aristócrata que se tenía que poner una toalla en la cintura y lavarle los pies a los esclavos. Ese era el movimiento que Jesús empezó. La sociedad estaba ordenada como ahora, verticalmente. Pero desde el fondo de esa sociedad, una gran fuerza niveladora estaba empezando a trastornar las cosas. Otro ejemplo rápido, en Filipos. Filipos era una colonia romana que Pablo había sido azotado y encarcelado. Una vez que Pablo es puesto en libertad, protestó, dice, yo soy ciudadano romano. Y los funcionarios se querían morir, le pidieron disculpas. Era como querer extraditar a un ciudadano americano de acá, tomándolo por ilegal. Habían violado la ley romana y habían azotado a un ciudadano romano. Dijo, por favor, no nos demandes. Y a mí me hace surgir una pregunta. ¿Por qué Pablo dijo que era ciudadano romano después que lo azotaron? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Algunos de ustedes hubiesen esperado después? ¿Quién se guarda la tarjeta de no puedo ir a la cárcel después que estuvo en la cárcel? Tienes papeles en Estados Unidos, o la green card o eres ciudadano, y viene Migraciones y te quiere deportar. Te deja deportar para decir, hey, ahora que estoy otra vez acá, en México, yo tengo credenciales. Después voy a decir, pero qué tonto, ¿por qué no dijiste antes? Pablo era consciente de que hubiera podido usar su estatus para evitar el sufrimiento, pero también estaba consciente que ahora la iglesia era una familia y que había miembros que no tenían esa opción. Así que vio en su situación difícil una oportunidad dolorosa. Hizo algo irracional Pablo, se humilló a sí mismo. Y después que le pegaron y lo azotaron, dijo, yo soy ciudadano romano. Se negó a considerar la ciudadanía romana como algo para usar en beneficio propio. Eso es humillarse a sí mismo. Tener poder para liquidar a alguien y no hacerlo. Es como yo digo, siempre explico el pecado. Querer y no poder es legalismo. Poder pecar y no querer es gracia, haber entendido la gracia de Dios. Puedo, pues no quiero. Puedo, pero no quiero, que no es lo mismo que quiero, pero no puedo. Entonces, a veces la fuerza gravitacional del ego siempre es implacable. Y los que estamos en la iglesia ya no nos preocupamos por el estatus como los romanos, pero a veces lo disfrazamos con una delgada capa de vocabulario espiritual. Y desarrollamos nuestro propio culto a nuestras celebridades, ¿o no? Entonces decimos, bueno, pero el fulano es pastor, es apóstol, es obispo. La esposa es la avispa. Los de la sana doctrina, los líderes, los profetas, el bishop, porque a veces apóstol o obispo no alcanza, obispo suena en serio, suena animalito. Entonces, bishop, vamos a recibir al bishop. Y para disimular que el líder está sobre el resto, nosotros decimos, no, es que nosotros no es que lo ponemos sobre el resto, es que lo honramos al siervo de Dios. Entonces, por ahí, yo he conocido gente que alguien le sostiene el saco, otro le hace las uñas, alguien más lo peina, otro lo viste, otro le lustra los zapatos, otro le seca los mocos y estornuda. Porque lo que pasa es que aunque vayamos todos en clase turista, al menos queremos ser los que van al lado de la puerta de emergencia que podemos tirar más los pies. Está bien, no viajamos en primera clase, pero vamos a hacer nuestro propio sistema de clases aquí atrás, ¿no? Y tal vez, aunque viajemos en turista, si logro sentarme junto al pasillo, puedo ir más seguido al baño. Tal vez a la hora del almuerzo tenga más opciones, o quizá me den una manta extra.
La cosa es que por miedo a ser influenciados negativamente usamos la religión para sentirnos distintos también. Pero no como una forma de acercarse a los demás, sino como una forma de justificar la segregación. La religión se convirtió en una vara de medir que utilizamos a veces para identificar quién viaja adelante y quién viaja atrás. Bueno, aquel es pastor, el otro es una oveja. Bueno, aquel tiene la sana doctrina, este es un liberal. Nosotros también estamos separando por clases todo el tiempo. Son barreras de polarización, segregación, división. Esa es una de las peores pandemias. Ese es hubris, la enfermedad del poder. El decir yo soy diferente, soy más santo, yo oro más. A veces nos olvidamos que no fue solo un hombre el que fue a la cruz. A la cruz también de alguna forma fue una cultura de poder que estaba muriendo con él, aunque nadie se diera cuenta. En esa cultura el poder significaba estatus, la vergüenza significaba indignidad. La crucifixión era la peor vergüenza. Y Jesús fue crucificado. Para sus seguidores eso quería decir dos cosas. O no era tan grande como habían pensado, o tenían que redefinir su noción de grandeza. Y creo que en la pandemia, esta que acaba de pasar, 2019-2020, los líderes cristianos llegamos al umbral de esa decisión otra vez. Tuvimos que redefinir nuestra noción de qué es ser usado por Dios, qué es servir a Dios. Porque resulta que si la grandeza era un congreso de empoderamiento, una noche de milagros, nos dimos cuenta en la pandemia que viajábamos todos en la misma clase turista, ¿o no? Pastores se murieron de COVID. Todos los pastores pedían prudencia desde la cocina de la casa. En un momento, el empoderado se pareció al que se iba a empoderar. El pastor y la oveja, todo el mundo con tapabocas. En un momento nos dimos cuenta que la regla era pareja para todos. No había un bishop que decía, mocos, atáquenme. No había. Entonces la definición de servir a Dios volvió a ser cruciforme, moldeada otra vez por la cruz, cruciforme. El protocolo por el cual se asignaban los asientos espirituales empezó a cambiar. El apóstol Pablo dijo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos nosotros estamos siendo uno en Cristo Jesús. Todos. ¿Sí o no? Todos. Ahí está. Gálatas 3:28 fue la primera declaración de igualitarismo de la literatura humana. Todos somos iguales. Todos. Todos nos vamos a morir. Nadie se tome la vida tan en serio porque nadie salió vivo de ella. ¿Saben cuál es la tasa de mortalidad en el ser humano? 100%. Se mueren todos. No hay una tasa de mortalidad de 99%. Todos nos morimos. Si Cristo no viene antes, todos nos vamos para el hoyo. ¿Y el alma? Para donde la tengamos en Cristo. Pero lo cierto es que todos somos iguales. Por eso quiero hablarles en los últimos minutos a los que son de clase turista como yo. ¿Alguna vez empezaste un trabajo o un ministerio y dices, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo es que yo estoy haciendo esto? Tiene que ser un error. Yo no estoy calificado. Esa ruptura de la fe comienza cuando nuestra confesión interna es opuesta a nuestra posición exterior. Es la guerra entre quien somos en realidad y quienes creemos, pensamos y decimos que somos. ¿Qué es lo que le da forma a sentirnos como clase turista? Yo te voy a dar una idea. La mayoría miramos a nuestro pasado, como me pasa a mí, y ahí por nuestro pasado determinamos para qué estamos calificados y para qué no. Cada una de nuestras miradas hacia atrás y a nuestro alrededor es como un tanteador mental para evaluar para qué estamos calificados. Te lo voy a poner así. Si tu calificación en caligrafía no fue buena cuando estabas en la secundaria, probablemente pienses que estás descalificado para escribir un libro. Esto está en el inconsciente. Hay gente que dice, ¿qué voy a escribir un libro yo? Si yo no tengo errores, tengo horrores de ortografía. Yo escribo vaca con B larga, ¿qué voy a andar escribiendo un libro? Entonces te juzga por lo que eras. Si tu calificación en el matrimonio fue mala porque terminó en divorcio,
es probable que diga, yo no estoy calificado para hacer feliz a nadie, porque lo que yo toco lo arruino. Y encima, cuando me cabe en duda de quién soy, mi ex me manda un texto. Si no eres el primero en la lista de un ascenso, no solicitas el puesto para la vacante. Dices, no, ¿qué voy a pedir yo si yo no tengo nada? Yo no califico. Entonces, cuando oíste muchas veces que no estás calificado, puedes que comiences a pensar que estás descalificado para casi todo y que no estás calificado para nada. Y ese sentimiento se introduce en la vida cristiana y en tu vocabulario hasta que no tienes más deseo de presentarte en ningún sitio porque ya no quieres oír que no eres el escogido. Pero Dios va en pos de los descalificados, de los que no califican para el resto, y escoge mirar el interior y esas cosas que Él solo puede ver. Dios rompe las reglas para encontrar a quienes no califican socialmente, pero sí califican espiritualmente. Dios dice, yo no veo lo que la gente ve, yo veo el interior. Para muchos serás clase turista, para mí siempre vas a ser clase ejecutiva y te voy a usar, te voy a bendecir, yo veo. ¿Sí? Y a diferencia de esa rígida vara de medir del hombre que plaga nuestra sociedad, Dios ofrece lo mismo a los justos que a los pecadores, a los creyentes y a los incrédulos, a los aventajados y a los desfavorecidos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Quizás estás calificado moralmente, pero no profesionalmente. O tal vez superas a tus compañeros intelectualmente, pero no estás pulido socialmente. O quizás tu portafolio está lleno creativamente, pero vacío académicamente. Dice, yo tengo muchas ideas, pero no tengo la universidad. O capaz que estás bien considerado ministerialmente, pero no eres astuto para generar recursos financieros que te sostengan. Entonces, sean cuales sean tus fortalezas o debilidades, siempre estamos girando en la balanza o desde lo calificado a lo descalificado. Cada sociedad tiene a su gentuza de clase turista, a su chusma de clase turista, por motivos de raza, de posición social, de idioma, de decoración, de forma de vestir, de educación, de doctrina, de lo que sea, por cómo huele. Hace poco veía un candidato presidencial decir, los hispanos traen enfermedades. Si no lo vieron, véanlo porque es interesante. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que los hispanos todos seamos todos iguales? Los argentinos no somos todos iguales, los mexicanos no son todos iguales, los salvadoreños no son todos iguales, ¿sí o no? Sí, dice, ¿son todos iguales? No, no son todos iguales. A mí me molesta que dice, ustedes los argentinos, yo no represento a los argentinos, no soy todos los argentinos. Ustedes los mexicanos, ¿cómo ustedes los mexicanos? Cada uno es una persona diferente, pero siempre somos calificados por la etnia, por la raza. Y todos en cierta temporada nos sentimos ese tipo de gentuza, esa chusma. Extranjeros indignos que viajamos atrás. Y a través de la historia, la gente religiosa ha sentido atracción por la estrategia del clasismo, la separación. Evita a los pecadores, déjalos sentados atrás de las cortinas. ¿Viste la cortina del avión que hace? Viene y te mira la azafata así. Y te cierra. Porque podría cerrar así delicadamente, te mira así como diciendo, y te cierra. Desgraciada, ¿por qué me cerraste la jeta? Uno se siente mal. Ya sé que voy a comer como un fakir acá atrás y que hay un baño para 300, ya sé, pero no me lo notes con la cortina. Pero de este lado, de lo que se supone es primera clase, a veces es un invernadero de los pecados más destructivos, orgullo, exclusivismo, hipocresía, autojustificación. ¿Y cuál es el resultado? Que la religión termina siendo una suerte de nazismo, disfrazado de religión. Buscamos la limpieza étnica. Si no tienes ni higiene espiritual, si viajas en clase turista, no te atrevas a usar el baño de primera clase. Hace algunos años me invitaron a participar muchos años en Argentina, de un cónclave interreligioso. Y me tocó escuchar el coloquio muy interesante entre evangélicos, católicos, judíos, adventistas, mormones, y la mayoría con creencias muy antagónicas entre ellos.
Pero esta reunión era diferente porque el enfoque estaba en cómo Jesús podía cruzar todos los límites étnicos, raciales y hacer algo más grande que nuestras disputas. Y entre otros temas concluyeron que las escrituras hebreas como el Corán, las Analectas de Confucio, existe una doctrina en común, la regla de oro. Jesús la formuló de esta forma, dijo en Mateo 7:12, en todo lo que hagas, trata a la gente como quieres que te trate. ¿Lo reciben, sí o no? Y a propósito, un autor canadiense dijo, ¿ustedes creen que esa regla aplica también para Dios? Tenía muchas implicaciones esa pregunta. Porque en palabras más simples, Dios nos trata a nosotros como Él quiere ser tratado. Porque uno piensa que de manera arbitraria Dios da doctrinas, mandamientos, cúmplanlas, ya está. Pero solemos perder de vista que los mandamientos reflejan su carácter, que Él nos trata como quiere ser tratado. Y un aspecto esencial de ese trato es que nosotros nos sometamos a Dios. Y primero Él se somete a nosotros. Yo cuando digo que Dios se somete a nosotros, algunos dicen, ¿cómo Dios va a estar a la altura de los seres humanos? Porque es una palabra que, ¿cómo que Dios se va a someter? Pero yo creo que Dios nos ama tanto, que Dios es el único que se somete a la cruz, que se somete a ceñirse una toalla, que se somete a lavarnos los pies, que se somete a amarnos. Estoy consciente que suena raro, pero Dios te ama tanto que se somete a servirte, a lavarte los pies. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Dios se somete por amor a una cruz, al escarnio, a lo que sea. ¿Quién más se pondría una toalla en una habitación lleno de ego masculino y se inclinaría delante de cada uno lavándole los apestosos pies? ¿Quién más que el Señor? Él se somete porque nos ama, se somete porque te ama. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Termino. Conocí a un hombre que durante sus últimos 10 años de vida, 10 años, a cada hora, a cada minuto se sometió a su esposa. Se sometió a su fragilidad, a su enfermedad. Nunca lo sintió como una carga, como una restricción. Ambos rondaban los 80 años, pero él físicamente era capaz, más capaz que ella. Pero el hombre se sometió a lavar ropa, a lavarle sus calzones, a prepararle la comida, a dársela en la boca los últimos años, a limpiar los pisos, los baños. Se sometió a la necesidad de ella de tener a alguien a quien cuidar y se sometió a sus cuidados. Y esa danza de la sumisión es algo que en algún momento todos aprendemos a hacer por amor. ¿Cuántas veces hemos dicho yo nunca me rebajaría a hacer algo así? Y un día terminamos cambiando pañales apestosos, ya sea de niños o de algún adulto a quien amamos y envejeció. Durante el 2016 aquella mujer finalmente murió. Tenía la mente totalmente perdida. Y ese hombre que se sometió a ella por amor me dijo que ya no tenía sentido el hecho de seguir vivo, puesto que su misión era cuidar y amar a esa mujer toda la vida. Le pregunté si estaba cansado de haberla atendido durante tantos años y me dijo, y es lo mínimo que podía hacer. Yo se lo debía. Ella me salvó la vida de 1000 maneras. A mí fue una alegría poder servirle y darle de comer en la boca y llevarla a hacer sus necesidades. No lo hizo por obligación, sino como una ofrenda de amor. Nunca en mi vida escuché palabras como la que dijo él, y fue revelador. Ese hombre fue mi padre, y la mujer a la cual confesó su amor y decidió someterse a su debilidad fue mi madre. Mi padre no fue perfecto, era muy limitado, pero entendía lo que era servir porque amaba. La verdadera definición de servir a Dios siempre va a ser cruciforme, moldeada una y otra vez por la cruz. Y mi padre, limitado académicamente, insisto, nunca supo lo que significó la palabra ubris, la enfermedad del poder, pero sí conoció la danza de la sumisión, que es la sanidad del servicio por amor. Bendigo a los que sirven, bendigo a los que dan, bendigo a los que se someten. Dale un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Aleluya! Ese aplauso tiene que sonar fuerte acá en casa.
que se escuche hasta Buenos Aires, que se escuche hasta los rincones de Europa, Asia, África, América. River es una iglesia que sirve. ¿Alguien lo cree, sí o no? Bendito sea Dios. ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, tarde o noche, donde quiera que estén en cualquier parte del planeta. Levanta tus manos al cielo y vamos a adorar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Estamos cerrando este servicio, creyendo, confiando en que los cielos se han abierto, en que las nubes se han corrido y Dios, hay iluminación, hay revelación para los que han recibido. Hemos recibido esta palabra. Señor, ayúdanos a servir. Ayúdanos a quitar toda carga de nosotros, toda carga de poder, toda carga de ego. Uy, cómo tienes que trabajar con tantos de nosotros. Pero no puedes decir, Señor, que no estamos dispuestos a decir, moldéanos, desármanos como el alfarero, vuélvenos a armar, danos una nueva identidad. Levanta tu mano y adora a los que tengan bautismo del Espíritu, oren conmigo, clamen al Señor, digan, Señor, esta es la mañana, la tarde, la noche, en que hay cambio en mi vida. Señor, quita de mí toda soberbia, quita de mí todo ego, ayúdame a servir. Te va a tocar servir a gente difícil. Te va a tocar, hijo, servir a gente que no se lo merece. Muchas veces vas a servir a gente que ni siquiera te lo va a agradecer. ¿Me oíste, mamá? Ni siquiera tus hijos van a agradecer lo que haces y darán por sentado la comida, la ropa, el hogar, las cuentas. Pero me dice el Señor, bienaventurado es el que sirve. He aquí es más grande el que sirve, el que sirve. Yo he venido a servir, dijo el Señor, y no a ser servido. Y los que sirven tienen una garantía en los cielos. Tienen una garantía de prosperidad, de cielos abiertos, de bendición. Padre, derrama tu gloria ahora, derrama tu unción ahora. Presencia del Espíritu sopla ahora. Niños, jóvenes, ancianos, adultos, toca ahora, Dios. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. Señor, y estoy orando ahora por toda la gente de los 5 continentes. Oceanía, ahí estoy orando por Europa, Asia, África, América. Rogando, clamando por esos continentes y por la cantidad de gente que escucha en español e en inglés. Y están recibiendo ahora esta palabra. Tócalos, imparte en ellos doble porción del Espíritu. Padre, yo declaro esta congregación y los que miran libres, sanos, prósperos, benditos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la mente. Y vamos a servir. Y recibimos esta palabra. Y estamos libres de cualquier enfermedad de poder. Danos, Señor, la sanidad del servicio. Danos una iglesia cruciforme, moldeada por la cruz, para servir, para ser de bendición, para ser un canal de servicio a los que están afuera, a los que están perdidos, a los que no tienen tu palabra, a los que no te han conocido. Señor, te amamos. Levanta una vez más las manos al cielo y dile, Señor, te amamos. Y hacemos el compromiso de servir. Hacemos el compromiso explícito de, Señor, te serviré. Aunque no haya palabra de aliento, aunque no haya aplausos, he de dar mi vida en ofrenda hacia ti. Lo creemos, lo declaramos. En tu nombre decimos amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Dale un aplauso al Señor de señores. Nos pasamos de horario hoy. Chau, 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 chau. Dios te bendiga hasta el domingo que viene. Bendecidos.